En el Frente Amplio se completó este fin de semana el menú de precandidatos para las elecciones internas del año que viene. El sector Convocatoria Sereñista Progresista proclamó formalmente el sábado al senador Mario Vergara como precandidato a la presidencia de la República. En su discurso, Vergara sostuvo que, si es presidente de un nuevo gobierno del Frente Amplio, impulsará una nueva ola de derechos. Además, fue muy crítico con esta administración, que según su visión se va deshilachando entre escándalos y políticas regresivas que traen jubilaciones más bajas, salarios más bajos, pobreza infantil, falta de medicamentos e inseguridad. Vergara, ustedes saben, va a competir dentro de la coalición de izquierdas con Yamandu Orsi, Carolina Cose y Andrés Lima. Entonces, ¿cuál es el diferencial de su espacio? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos en la entrevista central. Senador Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, Emiliano, y con la audiencia. Esta proclamación del sábado cerró un periodo largo de discusión dentro del sereñismo sobre si tener o no un precandidato, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué se laudó de esta manera? ¿Por qué es necesaria esta precandidatura? Bien. En primer lugar, el por qué ese proceso es porque Convocatoria Sereñista como espacio es un espacio relativamente nuevo. Tiene menos de 2 años de existencia, si bien todos venimos con nuestras respectivas trayectorias e historias, y no es un partido, ¿verdad? Otros espacios en el Frente ya tienen historias de partido más consolidadas y tienen sus mecanismos de decisión más aceitados. Convocatoria es una alianza de sectores, de partidos, de grupos, y eso hace que, que la discusión de un tema tan importante como si debíamos o no tener una precandidatura llevara sus tiempos, sus procesos. Cada sector, cada espacio necesitó sus tiempos para procesar esta discusión. Pero culminamos, como bien usted dice, en la convicción de que es necesaria una precandidatura de este espacio sereñista. Esa era su postura hace meses, ¿no? Sí, como es necesaria las candidaturas que reflejen los otros espacios del Frente, el que está alrededor del Partido Comunista y el Partido Socialista, el que está alrededor del MPP, ¿verdad? Creemos que la propia elección interna del Frente Amplio de diciembre del 21 mostró que estos eran como los 3 espacios relevantes, más importantes del Frente desde el punto de vista del electoral en la interna. Tuvimos los 3 espacios alrededor del Partido Comunista, el MPP y el espacio sereñista, que fuimos los 3 sectores con más apoyo, pero además con votaciones muy cercanas, y que nosotros sentimos que la oferta que el Frente Amplio hace de precandidaturas en la interna debe reflejar esa diversidad, porque lo que no debe pasar es que ninguna frente amplista no se vea reflejado en alguna de las precandidaturas. Nosotros sentimos que expresamos una perspectiva que, y no es la propaganda para el espacio, por favor, ofrecemos una perspectiva que ahora un poco se habla, a ver qué diferencial, qué es distinto, pero en realidad la gente conoce las perspectivas diferentes que hay en el Frente. El Frente no solamente tiene 52 años de vida, sino además que estuvo 15 años en el gobierno, y creo que la gente ha sido capaz de percibir, que hay diversidad de visiones en el Frente, y el espacio sereñista, en su momento, por supuesto, el astorismo, marcaba un enfoque y un énfasis y unas formas de ver las cosas y de gestionar la cosa pública con sus propios énfasis, que a veces se distinguían de los otros espacios. Vamos a ir a eso enseguida, pero justamente antes de continuar, ¿cómo analizaron el riesgo de que esta precandidatura quede diluida, quede desplazada por una polarización entre Carolina Cose y Yamandu Orsi? Sí, hay un riesgo de polarización, es innegable. También creemos que la polarización al Frente Amplio nunca le hizo bien. Y además, en esta perspectiva de que creemos que en todo caso esas 2 candidaturas, que son muy importantes y reflejan partes importantes del Frente, no reflejan todo el Frente. Pero por lo tanto, efectivamente, nosotros concebimos la precandidatura como consecuencia, como corolario de una evaluación política, no de estar
midiendo y evaluando estrictamente las encuestas. Bueno, pero hablemos de las encuestas. Las encuestas tienen su influencia. Sí, claro. Siempre se consideran, se analizan. Veamos la última de equipos, la del 3 de julio. Cuando se le pregunta a los frente amplistas su preferencia en forma espontánea, ahí está la gráfica, la vamos a poner en pantalla. Orsi aparece con el 34%, Cose con el 24% y bastante más lejos, Vergara con 3%. Y bueno, y después incluso aparecen nombres que no son precandidatos, como Mujica, Astori, Daniel Martínez. Cuando después se da el paso siguiente y se ofrece a los entrevistados un menú guiado con 4 nombres, las respuestas mantienen el orden, pero se achican las diferencias entre Orsi y Cose, ¿no? Orsi queda con 41, Cose con 38 y Vergara, usted está con 12, Andrés Lima bastante más abajo, 3. Entonces tendríamos 41 Orsi, 38 Cose y Vergara 12. ¿Cómo hacen para enfrentar ese escenario? Bueno, estamos recién ahora saliendo a dar esa batalla. Obviamente hay temas de visibilidad que tienen que ver también con las gestiones de las intendencias, que obviamente colocan en la escena pública a los compañeros que están con esas responsabilidades. Pero nosotros es una batalla que tenemos que dar. Vuelvo a decir, las encuestas hay que leerlas, por supuesto. Ese 12 es también, cuando se empieza a hablar de nuestra precandidatura, un aumento importante de los guarismos que previos, y aspiramos a que ahora que se ha lanzado con esta fuerza la precandidatura, porque realmente el evento de lanzamiento del sábado pasado en el Club Welcome superó totalmente nuestras expectativas, fue realmente excelente, aspiramos a seguir avanzando en esa dirección. Pero uno compite para ganar, ¿verdad? Uno compite para ganar. No creemos que políticamente nuestra precandidatura y nuestro espacio se diluyan en otras precandidaturas. Eso sería medio contradictorio con la idea de que tenemos énfasis y perspectivas diferentes, ¿verdad? Pero justamente a propósito de los énfasis, dentro de la propia convocatoria había grupos que se inclinaban porque este espacio apoyara la precandidatura de Orsi. Eso por un lado. Y por otro, la precandidatura de Orsi ya incluye grupos con un perfil parecido, podría decirse, al de convocatorias serenistas progresistas. Por ejemplo, la propuesta artiguista, presentada la semana pasada y creada en torno a la vertiente artiguista. La idea de ese espacio, según dijo el senador Rubio, es vigorizar la precandidatura de Orsi desde un espacio sereñista que reivindica, entre otras, la figura de Mariano Arana. Entonces, mi pregunta es, para esos frente amplistas sereñistas, ¿cuál es el diferencial Vergara-Orsi? Vuelvo al punto, ¿no? O sea, nosotros está muy bien que haya espacios. Sereñismo tiene que haber y hay en todo el Frente Amplio. En teoría sí, ¿no? En teoría no, y en la práctica también. Nosotros no pretendemos ningún monopolio de ninguna grifa, así como no creo que nadie que se llame artiguista pretenda el monopolio del artiguismo, ¿verdad? Y me parece muy bien que haya razonamientos y opciones tomadas en todas las direcciones. También puede haber en la que podría ser la precandidatura de Carolina, espacios que digan, mira, nosotros tenemos una raíz sereñista, impulsamos esta perspectiva. Está muy bien. Las diferencias dentro del Frente Amplio no son cosas que se cortan así con tijera, ¿verdad? Son complejas. Pero nosotros sentimos que convocatoria sereñista sin duda refleja una perspectiva con el antecedente del Frente Libre Sereñi, con el antecedente del astorismo, con un énfasis en el sereñismo, con una visión en muchos temas que difieren a veces de otros compañeros del Frente, en cómo encarar los temas del gobierno, cómo encarar los temas de la conducción económica, cómo encarar los temas de las relaciones internacionales, cómo encarar los temas de la educación o la seguridad. O sea, tenemos esas diferencias, sentimos que hay un espacio propio que, vuelvo a decir, Astori, se reflejó en la interna, ¿no? Astori, por ejemplo, forma parte de ese diferencial. Sí, yo claro. leía el documento que ustedes dieron a conocer el sábado con principios orientadores, y a propósito de la conducción económica, dice: no compartimos las visiones ortodoxas que alimentan la ilusión de que los recursos públicos son inagotables y de efectos mágicos. Exacto. Esto parece un mensaje a la interna. Suena a un mensaje a la interna. A su vez,
un mensaje pautado por, no sé, criterios que siguió el equipo económico de Astori en los años de gobierno Frente Amplista, incluso con pulseadas adentro del Frente Amplio, ¿no? Sin duda, eso fue una realidad. Aquello de los dos equipos económicos. Exacto, ¿no? Había visiones diferentes dentro del Frente en algunos temas de la gestión económica. Yo no comparto la idea de que hubiera habido dos equipos económicos con la capacidad de implementar políticas, ¿verdad? Sí, creo que siempre hubo un equipo económico, pero que evidentemente hubo, sobre todo en el segundo gobierno del Frente, visiones y empujes diferentes en cómo llevar adelante la conducción económica, las hubo. Con más razón reafirmo lo que decía al principio, la gente sabe cuáles son las perspectivas diferentes, ni más ni menos, por ejemplo, que en lo que es la conducción económica del país, que todos sabemos que es un aspecto sustancial que de alguna manera condiciona la posibilidad de hacer cualquier otro tipo de políticas, ¿no? Bueno, y si consideramos antecedentes de gobierno, usted fue, recordemos, presidente del Banco Central, subsecretario de Economía, ministro de Economía. Usted fue una figura que fue ganando espacio, incluso en materia política, a partir del equipo económico de Astori, digamos. Sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿usted se siente una especie de heredero de Danilo Astori? No, yo creo que, mira, yo recuerdo cuando hablábamos, creo que hablamos en esta misma mesa de los temas de la renovación, que yo decía que en la política no hay herencias y que el pasaje de esa estructura de liderazgos de Vázquez, Mujica, Astori, no se iba a replicar en el proceso de renovación en una nueva tríada en donde uno heredara o sustituyera a Vázquez, otro a Mujica y otro a Astori. Nosotros como convocatoria tomamos el astorismo, el Frente Liber Seregni, la gestión que tantos compañeros de este espacio tuvieron en los gobiernos como un antecedente fundamental y parte de nuestra seña de identidad y parte de nuestras cartas de presentación. Pero de ahí a pensar que uno hereda a otro, me parece que no es la forma en que nosotros lo vemos. Obviamente Danilo es parte de convocatoria, sigue siendo parte de convocatoria en el sentido de que todavía no puede haber herencia de alguien que todavía está participando y contribuyendo al proceso. Pero tratando de definir el perfil del espacio y de su precandidatura, anoto eso. Astori es una referencia para ustedes. No tenga la más mínima duda. Que no aparece como una referencia fuerte de otras opciones. Exacto, al contrario, hubo orientaciones en los gobiernos del Frente y en la discusión interna del Frente que muchas veces fueron críticas de la orientación económica que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que efectivamente nuestro espacio tiene un punto fuerte porque la mayoría de los integrantes del equipo económico y de otras áreas de gobierno integran convocatoria con, vuelvo a decir, una carta de presentación que uno la podrá ahora describir, dibujar, lo que sea, pero que sobre todo es lo que hicimos. Si bien ahora hay dilemas distintos en el mundo, hay problemáticas distintas, la situación del país es distinta y las políticas, por lo tanto, tendrán que adaptarse a la nueva realidad. Pero la orientación, la forma de actuar, el grado de responsabilidad, el comprender cosas como que el mercado no lo resuelve todo, eso es un disparate, pero que el Estado pueda hacer todo porque tenga recursos ilimitados es otro disparate. O sea, esa orientación está clara, es parte de la seña de identidad de convocatoria. Para terminar esta parte, por lo menos, de una aproximación, en su discurso del sábado, un detalle que no pasó desapercibido fue el tono crítico con el gobierno del presidente de Lacalle Pou que usted eligió. Por ejemplo, sostuvo que esta administración se va deshilachando entre escándalos y recortes. ¿A dónde voy? Aquí es una dureza que ni siquiera se ha visto en Orsi, por ejemplo, que no hemos escuchado, no hemos visto en el enfoque a propósito de este gobierno de Yamandu Orsi. ¿Por qué? ¿Por qué fue por ahí? Bien. ¿Me permite una frase sobre el punto anterior, Emiliano? Nosotros tenemos una fortaleza en lo que es la concepción y la gestión, creo yo, en la conducción económica. Pero también hemos aprendido, cuando estábamos en el Ministerio de Economía y ahora en todos estos años en el Parlamento, hemos aprendido mucho de muchas otras cosas. Y además tenemos equipos
muy potentes en muchas otras áreas. Yo acá he estado en esta mesa hablando de temas del puerto, de transporte, de seguridad, de defensa, o sea, tenemos una visión de Estado en general, tenemos la capacidad de ver con más profundidad todos los temas de la gestión de gobierno y no solamente la económica. Que esté agregando esto muestra que le preocupa justamente que por ser usted un doctor en economía y haber integrado de manera destacada el equipo económico del gobierno del Frente Amplio, se lo encasilla usted o al espacio como un espacio enfocado solo en los temas económicos. Exactamente. Eso quiere despejarlo. Y sí, porque además no es así. Recorramos estos últimos años y usted nos habrá visto a mí, a Lilian Quechichiana, a Benjamín Liberoff, al Tato Olmos, o sea, todos los representantes de convocatoria, Álvaro García, a los distintos representantes de convocatoria, poniendo también un pie firme en todos los demás temas, porque una cosa es decir, esta gente resuelve lo económico. No, pero ahora lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros queremos resolver el gobierno. Y el gobierno abarca todos los temas de las relaciones laborales, internacionales, transporte, defensa, seguridad, vivienda, salud, educación, cultura, arte, deporte. O sea, creo que nosotros tenemos visión y capacidades y equipo como para tratar y abordar todos esos temas en profundidad. Pero veamos lo otro que yo le preguntaba. Sí, con mucho gusto. Porque me dio la sensación de que eso no fue casualidad. Ese párrafo o esos párrafos que usted dedicó en el discurso a criticar a este gobierno, como que fueron algo que usted y su equipo elaboraron con cuidado. Obviamente las presentaciones, los discursos, uno trata de decir lo que quiere decir, ¿verdad? A veces se le puede escapar alguna frase, alguna palabra fuera de tono, puede ser, pero queremos decir, yo lo vengo planteando en realidad hace un tiempo, que es, ¿el gobierno se viene deshilachando? Sí, lo muestran las encuestas. La aprobación de gobierno hoy, en órdenes del 40 y pico %, hace un año y medio superaban el 60. O sea que hay sobre todo después de la pandemia, en donde queda más claro que las políticas del gobierno son regresivas y han traído caída de salarios, caída de pasividades. Hay más pobreza a pesar de que la economía es más grande, tenemos problemas de deterioro en la calidad de la salud pública, faltan medicamentos, los especialistas demoran más, el tema de las viviendas que no aparecen, el tema de la inseguridad, que fue como el caballito de batalla en la campaña anterior, que se arreglaba con un cambio de talante, pegar 2 gritos en la policía, aumentar las penas y se arreglaba el problema, y queda claro que eso eran más bien eslóganes, pero que la realidad no cambió. Y entonces, ese es un área que uno dice, bueno, acá hay políticas regresivas, gobiernan para los mayabros, como ellos mismos dicen, y quedó claro cuando discutimos la LUC, cuando discutimos la pandemia, cuando discutimos la reforma de la seguridad social. Usted sabe, el presidente ha contestado a esa interpretación, dice que no se entendió bien, que se leyó de manera retorcida una frase de él, ¿no? Bueno, llámele porque usted dice que lo reconocen. Como que cada uno le quiera llamar, yo no tengo problema con las etiquetas. Lo que sí digo es que la reforma de la seguridad social, a los únicos que se le exige donar sangre es a los trabajadores y trabajadoras, y a más nadie. A la hora de poner plata en la pandemia a través de impuestos, se le puso impuestos a los trabajadores y a los jubilados, y a más nadie. O sea que, y además hay ejemplos como el acuerdo con Catón Nací, ¿sí? El monumento al Maya Oro, que le regalan un monopolio por 60 años de un negocio que vale más de 2.000 millones de dólares. Pero bueno, las etiquetas no importan. Esa por un lado. Y lo otro también es indudable. Hemos estado en esta mesa hablando de la entrega del puerto, del caso Marcet, del caso Astesiano, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Turismo, o sea... Y son todas cosas que han ido generando descreimiento en el gobierno, ¿verdad? Son hechos escandalosos, como la entrega del puerto, la entrega del pasaporte a Marcet. Son bochornosos incluso en algunos aspectos en el orden internacional. Pero, por ejemplo, en esa enumeración que usted hizo, llegó a incluir el caso Penades. No, el caso Penades lo planteo en estos términos. Sí, quiero ser bien preciso, sí, porque es un tema muy delicado. Sí, justamente. Yo sé que no lo equiparo. No lo planteó por Penades en sí mismo, no. Pero el hecho de que lo incluyera para criticar al presidente de la República y al ministro del Interior también fue una jugada de riesgo en su enfoque de la crítica del gobierno. En primer lugar, yo aclaro, el tema del
la violencia intrafamiliar, el abuso de menores, etcétera, es un tema de toda la sociedad y nos interpela a todos y todas los uruguayos. Nos interpela a todos, porque hay un tema que es cultural que tenemos que sobrepasar. En Uruguay vivimos bastante con la lógica de que lo que pasa en la casa del vecino queda en la casa del vecino. Entonces es un tema social que nos interpela a todos. Hoy está en el tapete porque involucra a un senador muy importante del gobierno. Lo que yo sí critiqué desde lo político fue la reacción del presidente y el ministro del Interior, que salieron a defender a su amigo denigrando las denuncias. Tema que la propia fiscal, cuando nos manda el documento solicitando el desafuero, lo dice expresamente, que las declaraciones públicas de los jerarcas de gobierno obstaculizaron la investigación y las denuncias. Y lo que ahí yo enfaticé, porque también creo que eso le generó descreimiento al gobierno. Yo también enfaticé que como amigo uno dice, hace, defiende lo que hace como amigo. Pero cuando uno tiene la investidura de la Presidencia de la República o del Ministerio del Interior, en este tipo de casos no correspondía emitir ese tipo de posicionamiento. Ese fue mi... Pero jugó en el filo, ¿no? Es una interpretación fue que usted hace y que es totalmente legítima. Fue una referencia en la que, digamos, fue al límite en sus cuestionamientos. Yo hago la crítica al accionar político. Bien. De ninguna manera quiero medrar con un tema tan delicado, porque lo primero que digo es, ese es un problema de todos, que los uruguayos hemos mirado para el costado cultural e históricamente. Y para terminar, pero en su propia conducta y la del equipo económico de gobierno de Frente Amplio, ¿no hubo actitudes similares a la que ahora le está cuestionando al presidente de la República y al ministro del Interior? ¿Qué pasó cuando hubo jerarcas integrantes del equipo económico procesados, acusados ante la justicia? Usted mismo no salió en defensa de ellos. No fueron actos de corrupción, ¿verdad? No hubo en ese caso ningún acto de corrupción. Creo que la probidad moral de los compañeros está fuera de cuestionamiento. Creo que no son asimilables para nada. El Frente cometió errores en el gobierno, varios. El vicepresidente de la República terminó renunciando, ¿no?, en un contexto en donde ahí sí hubo algún acto de corrupción. Y nosotros, en la campaña... Yo me refería concretamente a los casos aquellos derivados del remate de los aviones de Pluna, y las complicaciones en la justicia del presidente del Banco República de la época, del ministro Fernando Lorenzo. Exacto, sí. Y nosotros lo que reivindicamos es que ahí no hubo ni actos de corrupción ni cuestionamientos éticos ni morales de los compañeros. Fueron cuestiones que tuvieron que ver con cuestiones procedimentales, ¿verdad? Y casi diría en algún caso de tecnicismo, que nosotros respetamos porque las decisiones judiciales se respetan, pero que creo que son absolutamente incomparables con estas Pero a donde voy es a que jerarcas de gobierno salieron en defensa de esos otros jerarcas que estaban siendo investigados. Pero ya le acabo de decir en qué dimensiones fue esa defensa. En la dimensión de que ahí no había corrupción y de que respaldábamos totalmente la idoneidad y la probidad moral de los compañeros, porque ahí no había actos de corrupción ni fallas a la ética. Porque saliéndome de eso, si usted recordará, en mi campaña del 2019, nosotros fuimos de los sectores del Frente que con más potencia exigimos autocrítica y exigimos el accionar del Frente y la interna del Frente, y respaldamos aquellos informes del Tribunal de Conducta Política del Frente que volvían a poner los temas éticos en su lugar. Decíamos, el Frente demoró, pero finalmente lo hizo. O sea que en ese sentido, a mí no me duelen prendas de plantear también que en los gobiernos del Frente pudo haber casos de distinto tipo, y el asunto es que nadie está vacunado. El asunto es cómo se reacciona. Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con Mario Vergara, senador de la República, doctor en Economía, ahora precandidato a la presidencia de la República dentro del Frente Amplio. Vamos a ir a fondo en algunos de los capítulos programáticos de este documento que se dio a conocer el sábado. El senador Mario Vergara es, desde este fin de semana, uno de los 4 precandidatos del Frente Amplio a la presidencia de la República, junto con Yamandú Orsi, Carolina Cose y Andrés Lima. El sábado pasado, en el acto de proclamación en el Club Welcome,
Vergara prometió, por ejemplo, impulsar una nueva ola de derechos si el Frente Amplio vuelve al gobierno con él al frente. De esas propuestas, por ejemplo, de esos lineamientos programáticos, vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista. Senador Vergara, el sábado en el discurso usted habló de construir una impronta progresista moderna. ¿Qué es progresismo moderno? Y bueno, una visión moderna que debemos tener desde el enfoque progresista, desde el enfoque de izquierda, primero mirando al mundo de hoy. El Frente no puede decirle a la sociedad uruguaya, el Frente tiene que volver a gobernar para hacer lo mismo que hizo en los 15 años anteriores. Porque aquella agenda, que en buena medida se implementó, yo la reivindico, hicimos un montón de cosas razonablemente bien y otras no, pero después de esos 15 años el Uruguay fue un país mejor, ¿verdad? Para nuestra visión, más bienestar, más equidad, más derechos, pero era una agenda que respondía a la realidad del 2005, muy distinta de la actual o de la del 2025. Hoy tenemos un mundo diferente, con un creciente conflicto geopolítico Estados Unidos-China que derraman sus consecuencias hasta en la definición de a quién se le compra o se le deja de comprar buques oceánicos, ¿no? Tenemos una región que es diferente, unas formas de relacionamiento social con más polarizaciones, con más grietas en muchos lados. Tenemos una sociedad uruguaya que es distinta, que se comunica de manera diferente. Tenemos un mundo del trabajo que crecientemente incierto, atravesado por el cambio tecnológico, por el vértigo tecnológico, la inteligencia artificial y todos los riesgos e incertidumbres que trae. Tenemos temas diferentes que hoy están sobre la mesa con otra potencia, el tema de los derechos, el tema del ambiente, de la sustentabilidad ambiental, y tenemos también una realidad que es global, pero que tenemos que abordar también regionalmente, que tiene que ver con la penetración del narco, todos sus riesgos de disgregación social, de degradación cultural. O sea, hoy hay una realidad que nos obliga a mirarla y en profundidad para ayudar y contribuir a resolverla con enfoque moderno en ese sentido, viendo la realidad de hoy y no con eslóganes de una realidad que ya cambió. En el documento con señas de identidad del sector, convocatoria serenista progresista, aparecen 3 principios orientadores. El primero es democracia y libertad. Y allí se establece, comillas, la izquierda del siglo XXI debe asumir el compromiso con la libertad, la igualdad, la justicia social y la defensa irrestricta de la democracia pluralista y el pleno respeto a los derechos humanos, sin importar el signo político del gobierno. Exacto. ¿Qué tiene de novedoso este punto? Podrá preguntarse algún oyente. Que, mire, Yo no voy a negar que históricamente la izquierda discutió con lo mismo que la derecha, ¿no? Y lo mismo que las potencias mundiales, que medíamos con distinta vara algunos procesos dependiendo de quién gobernara. Yo recuerdo hace años un libro de Noam Chomsky que se llamaba Manufacturing Consent, o sea, cómo se manufacturaba, cómo se moldeaba el consenso en Estados Unidos. Y él decía, bueno, en su tesis, en su modelo, digamos, esto mismo, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos trata diferente las mismas situaciones, por ejemplo, de presos políticos, dependiendo que se trate de gobiernos enemigos o gobiernos amigos. ¿Y sabe el ejemplo que ponía? Ponía el ejemplo de aquel famoso ruso que estaba preso en la Unión Soviética, se me fue el nombre, tan famoso que se me fue el nombre. Solzhenitsyn. Exactamente, gracias. Que obviamente era una crítica feroz a que fuera un preso político en la Unión Soviética, distinto de José Luis Macera, el ingeniero Macera en Uruguay, también honoris causa de tantas universidades, un matemático de primera línea a nivel mundial, que estaba en la misma situación, pero en un gobierno dictatorial que era amigo de los Estados Unidos. Y la izquierda también pecó de eso. Y hace unos pocos meses, una ex comandante sandinista, Mónica Baltodano, nos visitó acá en Uruguay. Incluso Mónica tuvo la deferencia de mandarnos una nota el otro día, en donde ella es de estas nicaragüenses y estos nicaragüenses que, habiendo sido
luchadores en la revolución sandinista en la primera línea, hoy fueron expatriados por la dictadura de Murillo y Somoza Ortega. O sea, y ella en la charla que dio en el Paraninfo dijo, ¿por qué yo tengo que explicar si se violan los derechos humanos en Nicaragua? ¿Por qué yo tengo que explicar primero si entiendo que Nicaragua es un gobierno de izquierda o no? La violación de los derechos humanos es la violación de los derechos humanos y no puede estar eso condicionado al signo ideológico del gobierno. Esta es una materia en la que ustedes dentro del Frente Amplio se plantan de manera muy propia, yo creo que muy diferenciada. Digo porque esto en el Frente Amplio sigue siendo motivo de debate y hay sectores que le dan vueltas todavía a este posicionamiento, a esta crítica, por ejemplo, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, ¿no? Exacto. Y a tantos países. Y eso no pasa, y déjeme ser bien claro, porque a veces terminamos un poco en esa caricatura que diga, ¿y qué piensa Vergara? ¿Esto es dictadura? ¿No es dictadura? Se violan los derechos humanos en muchísimos países. Países que uno no consideraría dictaduras. Y también se violan acabamos de tener una elección en Ecuador en donde uno no puede decir hoy Ecuador es una dictadura, sin embargo mataron a 2 candidatos presidenciales 2 semanas antes de la elección. Así como en Nicaragua, que sí la considera una dictadura por todo otro contexto, prácticamente todos los candidatos opositores a Ortega en el momento de la elección estaban presos y después fueron expulsados. O sea, yo creo que sí tenemos que ir es una visión más moderna, digamos, creo yo, a ir a ese paradigma de que la violación de derechos humanos hay que condenarla independientemente del signo político de los gobiernos. No en todos lados es la misma situación, y los contextos políticos, sociales, son diferentes, pero si hay violación de derechos humanos, hay violación de derechos humanos. El segundo principio es el de la justicia social y derechos humanos. Y en este punto, en el discurso en el Club Welcome, usted dijo que un próximo gobierno del Frente Amplio debería impulsar una nueva ola de derechos. Habló de vivir en hogares sin violencia, en un ambiente de calidad, sentir que el derecho a la salud pasa porque no falten medicamentos, que el derecho a la vivienda sea de todos los uruguayos y en primer lugar aquellos que viven en condiciones tristes en asentamientos. ¿Qué implica esa nueva ola? ¿No son los mismos derechos de siempre? Bueno, quizás sea una forma de formularlo, ¿verdad? Lo que pasa es que está claro que hay un debate entre la izquierda y la derecha, de alguna manera, en cuanto a que nosotros ponemos foco en que estas cosas tienen origen en los derechos. Y no ni en las dádivas del Estado, ni el ya que estamos, si le vamos a dar algo, por lo menos lo hacemos trabajar un rato, que es un enfoque distinto. Entonces nosotros podemos estar discutiendo estos temas como lo hicimos en los gobiernos del Frente, ¿no? Cuando hicimos la reforma de la salud o cambios en los mecanismos, en las políticas de vivienda, en las relaciones laborales, en las políticas sociales, desde el lado de los derechos. Y yo creo que ahí hay un foco importante que es muy transversal a muchas políticas, que es el derecho a vivir en hogares sin violencia, porque eso tiene que ver prácticamente con todas las políticas del Estado. Tenemos un problema de disgregación social creciente, y eso hay que reconocerlo. Tenemos violencia en la sociedad creciente, y eso hay que reconocerlo. Y eso no es solo, obviamente no se arregla aumentando penas y endureciendo el accionar policial. Quedó claro que no se resuelve así. Hay que atacarlo de múltiples áreas, de la política de seguridad, sí, pero también de las políticas educativas, de las políticas sociales, de la salud, de la educación, de la vivienda, hasta del ambiente. Por lo tanto, y del desarrollo productivo, porque en última instancia las cosas se resuelven cuando hay ámbitos de trabajo para todo el mundo. Entonces yo creo que esa es una formulación que nos permite razonar y ver en profundidad toda esta diversidad de políticas, y que no alcanza con resolver, porque una cosa que yo creo que a veces aprendimos de los procesos del gobierno del Frente, que cada ministerio, cada cosa hacía lo suyo, pero no siempre mirábamos desde arriba lo que se estaba haciendo y veíamos si realmente queríamos resolver un tema de un asentamiento. Bueno, no era solo que vivienda transformara el asentamiento o relocalizara a la gente del asentamiento. Había que agregar saneamiento, había que agregar educación, había que agregar salud, había que agregar ambiente, porque a veces estás en el medio del barro
Había que agregar un montón de políticas que decir, bueno, pero eso lo hace el ministerio tal y está haciendo tal cosa. Yo creo que es un cambio de forma de ver las cosas en claves de eje y no de que cada uno haga su tareita, porque después si esas tareitas llegan a un resultado integral es pura casualidad. Con el senador Mario Vergara, dentro de un par de minutos terminamos esta entrevista con algunas aclaraciones más a propósito de este documento con ideas base que se dio a conocer el sábado. Por ejemplo, el tercer principio orientador es el cuidado del planeta. Uh-huh. Y esto es amplísimo, ¿no? Claro. Senador Vergara, en el documento, convocatoria, sereñista, progresistas, nuestros principios orientadores. Señas de identidad, le llamamos nosotros. Señas de identidad. Este texto que se dio a conocer el sábado. El tercer principio orientador es el cuidado del planeta, mencionaba yo. Sí. ¿Qué lugar va a tener este tema en la agenda? Un tema importante, como decía hoy hay temas sobre la mesa que quizás hace 20 años no se visualizaban o no tenían el peso que tienen hoy. El tema de la sustentabilidad ambiental, del cuidado del ambiente y la creación de buen ambiente, de un ambiente de calidad, en el mundo hoy tiene otro peso y creemos nosotros que tiene que ser un principio orientador. Me gusta poner las cosas en términos de cómo hemos estado formulando en el Frente Amplio las bases programáticas actuales. Porque antes se trabajaba con las unidades temáticas segmentadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos una unidad temática de desarrollo productivo por un lado y a 15 cuadras se reunía la unidad temática de ambiente, en aquel momento de medio ambiente, por otro. Y cada uno hacía su mejor esfuerzo, llegaba a su mejor formulación. El día que las tenías que compatibilizar había que hacer magia, ¿verdad? Porque era como que hablaran idiomas diferentes. El Frente ahora ha ido aprendiendo eso y en las actuales bases programáticas se generó un eje de desarrollo productivo, pero que sea también sustentable ambientalmente. O sea, obligaste a razonar el tema de manera integrada. Por lo tanto, yo creo que integrar razonablemente la preocupación de esta urgencia en temas ambientales, que obviamente acá en Uruguay además quedó como más al desnudo con el tema de la crisis del agua, es fundamental. Es fundamental y tiene que ser una dimensión que condicione decisiones dentro de un proceso de desarrollo productivo y humano integral que entonces incluya un ambiente de calidad. ¿Cuánto de autocrítica hay con respecto a la gestión de los gobiernos frente amplistas? Bueno, es que era muy incipiente este tema, ¿no? Los gobiernos frente amplistas. Yo te diría que hubo un fortalecimiento institucional en el terreno del ambiente y los controles cuando vino Botnia. O sea, a veces como que empezamos a tomar más conciencia del tema y a generar una institucionalidad y comenzar a dar algo de recursos, porque fuimos, entre comillas, presionados por las circunstancias, ¿no? Y creo que así ha seguido. Entonces yo creo que hay que integrar esto en claves de objetivos, ¿no? En clave de integrar lo ambiental como un objetivo de las políticas de Estado, y no simplemente responder a circunstancias apremiantes, entre comillas, en la materia. Casualmente a los gobiernos de Frente Amplio se los ha acusado desde algunos sectores, desde algunas ONG, de estar justamente despreciando impactos ambientales de algunas iniciativas que se aprobaron y que se impulsaron, ¿no? Sí, no, yo no comparto enteramente ese punto. Creo que obviamente ha habido un proceso, sí, de aprendizaje, ha habido un proceso de incorporar con más fuerza en la institucionalidad, en los recursos, el tema de algo que no se comprendía hace 20 o 25 años, y que al punto tal de que, por ejemplo, en la promoción de inversiones, el tema del cuidado ambiental y los impactos ambientales era uno de los factores cuando se reformuló la reglamentación de la ley de inversiones allá en 2006-2007. El impacto ambiental era uno de los indicadores que se toman en cuenta a los efectos de definir cuánta promoción, cuánta exoneración se le da a determinadas inversiones. O sea, el tema estaba, pero es indudable que hoy en el Uruguay y en el mundo está con otra fuerza y está muy bien que así sea.
Voy a otro párrafo. El Frente Amplio no tiene que impulsar una agenda derogatoria ni de restaurar nuevamente todas y cada una de las políticas implementadas en los 15 años de sus gobiernos. ¿Qué políticas de por ahí también debe seguir siendo? Sin embargo, hay cosas que sí hay que recomponer porque en estos años de este gobierno se han deteriorado elementos institucionales en muchas áreas del Estado y en muchas políticas. A ver, veámoslo por dos lados. ¿Qué es lo que hay que corregir? Pongo un ejemplo. El sistema de cuidado fue absolutamente deteriorado en estos tiempos. Y en la clave de lo que decíamos hoy, de la desprotección social, de la integración, de volver a la integración, a una mayor integración social, cosas que tienen impactos de género, que tienen impactos en colectivos de discapacidad, de discriminación étnico-racial, etcétera. Bueno, yo creo que hay que volver a un camino de fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, por poner un ejemplo. No. Del lado de lo que sí quedaría, o sea, ¿qué políticas de este gobierno mantendría? Como políticas en general, yo soy muy crítico prácticamente de todas. Hay aspectos de las políticas que, por ejemplo, en materia de relaciones externas, creo que hubo un avance en el acuerdo que el Uruguay logró con Brasil en cuanto a las exportaciones de zonas francas. Yo creo que ese fue un buen acuerdo, casi diría de las pocas cosas que nosotros, digamos, rescatamos de la gestión de la política exterior, por ejemplo, ¿no? Y en un contexto en donde tenemos una visión crítica de una política exterior que fue errática, que un día fue a pelearse con el Mercosur, después volvió, después íbamos a casarnos con China, después, bueno, una política exterior que evidentemente Uruguay tiene que estar bien con todos porque necesitamos al mundo en general. Pero ¿quién tiene una agenda derogatoria? ¿A qué alude con que no hay que impulsar una agenda derogatoria? En el sentido de que no es cuestión de decir, bueno, mañana derogo todo lo que se hizo, porque los países no se refundan cada 5 años, en el sentido de que hay muchos procesos que tienen que tener continuidades, en el sentido de que... Mira, Seregni tenía una frase que yo siempre rescato, que es, siempre hay que buscar la parte de verdad que tiene el otro. Entonces uno puede tener una visión discrepante con las políticas de este gobierno en general, por supuesto, pero hay cosas que, así como este gobierno no derogó todo lo que hizo el Frente Amplio, ni mucho menos. Es más, en muchos casos se apoyó en las cosas que... Es más bien una formulación de enfatizar que nadie piense que porque llega el Frente Amplio al gobierno se va a tirar todo lo que hizo el gobierno anterior y a refundar el país, porque no lo hizo el Frente Amplio en el 2005 y no tiene sentido que se planteen esos términos. Pero sí va a estar arriba de la mesa una eventual derogación. Varias, sí, claro. O sea, puede haber varias. La ley de reforma del sistema previsional, por ejemplo. Bien, sí. Derogación en el sentido de hacer una buena reforma. Entendemos que esta reforma es una mala reforma porque es injusta, porque a los únicos que les hace pagar el costo es a los trabajadores y a las trabajadoras por la vía de aportar más, de trabajar más años, de cobrar menos, y que además mantiene las inequidades de diversos institutos de seguridad social, ni que hablar del servicio de retiros militares. O sea, es una reforma injusta que tiene que ser revisada, corregida. Bueno, y en nuestra perspectiva... Y ahí aparece la respuesta desde el gobierno, desde el oficialismo. Sí. Está bien, la crítica. Hemos escuchado, dicen, la crítica del Frente Amplio varias veces, va por ese lado. Sí. ¿Cuál es? ¿Qué reforma había que hacer? Bueno, no está la reforma del Frente Amplio. Dos cosas voy a decir. Primero, el Frente Amplio hizo varias propuestas en la discusión parlamentaria que atendían a estas críticas. Nosotros planteamos que hubiera contribución por el lado de los ingresos de la seguridad social de otros colectivos que no eran solo los trabajadores y las trabajadoras. Propuso no modificar, por ejemplo, ese régimen vinculado a las pensiones a la viudez, y sobre todo lo que para nosotros era injustificado, que es un castigo al sistema de la asistencia a las personas con discapacidad. Volvimos a plantear la posibilidad de que las altas pasividades militares contribuyeran a financiar el déficit de la caja militar. O sea, no se puede decir que el Frente no hizo propuestas, porque hicimos una veintena de propuestas con artículos escritos, presentados, que cambiaban o agregaban cosas a la ley,
y que fueron olímpicamente ignorados por el oficialismo. Y lo digo así clarito porque ni siquiera hubo una discusión sobre estas cosas en donde se nos argumentara por qué eso no. Simplemente se votó en contra y afuera. Por lo tanto, no es cierto que el Frente no haya propuesto. Y después lo otro que planteó Fernando Pereira, que nosotros acompañamos, es que el camino para esto es volver a un diálogo social y político para justamente reevaluar, revisar y ir a una reforma, porque todos dijimos que una reforma del sistema previsional es necesaria. Entonces, no es un tema de derogo esta ley y se acabó el problema. No, porque el problema va a seguir estando. Y van a tener arriba de la mesa un plebiscito. Bueno, va a haber plebiscito, ¿no? Todo indica que va a haber plebiscito. No sé. El PIT-CNT aprobó ahora en la mesa representativa una de las propuestas internas que tenía. Así es. La que viene impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la Federación ANCAP. Esa propuesta que adentro del propio PIT-CNT incluso es polémica, ¿no? Exacto. Ni que hablar en el Frente Amplio. Exacto. Esa recolección de firmas va a empezar. Permítame, que téngase claro que este plebiscito no es la derogación de la ley, porque esta ley no es referendable, no es un referéndum para derogar la ley, porque este es un tipo de ley que no puede ser llevada a referéndum. Sí. Lo que está planteado sobre la mesa es colocar en la Constitución cláusulas con cosas específicas, la edad mínima regulatoria, la forma de cómputo de la jubilación mínima y, bueno, no sé cómo se formulará, digamos, la eliminación de las AFAP. O sea, digo porque no es lo mismo que plantearse un referéndum para derogar la ley. Aunque se colocaran esas cláusulas, hay que hacer una reforma igual. Ese es uno de los argumentos en contra o de los matizamientos que se hace a este planteo dentro del PIT-CNT. Nosotros tenemos una visión sí negativa en el sentido de que no acompañaríamos el proceso por razones conceptuales y por razones tácticas. Ahí está, ustedes ya se pronunciaron antes de que el PIT-CNT tomara esta decisión, ya fueron en contra de la idea de un plebiscito de reforma constitucional. Pero ahora es un hecho, ahora va a haber una recolección de firmas y el Frente Amplio tiene que disponer cómo se planta. Exacto. Mi pregunta es, ¿qué camino proponen ustedes? ¿La libertad de acción? ¿Que el Frente Amplio dé libertad de acción adentro? Es probable, yo creo que eso no se puede descartar, porque evidentemente hubo ya varios sectores que nos planteamos en que no era conveniente ni correcto ir por este camino. Todos estamos, sí, en contra de la reforma y queremos cambiar la reforma. Nosotros la planteamos por la vía del diálogo y de el proceso político y legislativo. Una ley se corrige con otra ley. Creemos que no se pueden colocar en la Constitución esas cosas tan específicas, como tampoco se puede poner en la Constitución la tasa de interés, ¿no? Ya de paso le pego al otro plebiscito que hay ahí en ciernes de Cabildo Abierto. Porque la Constitución no es para eso. La Constitución es el acuerdo máximo que tenemos todos los uruguayos y uruguayas para la convivencia. Es un acuerdo marco, ¿no? Las cosas específicas se resuelven por la vía de la ley. Y está claro que varios sectores dentro del Frente Amplio ya nos hemos pronunciado en esta dirección, convocatoria sereñista, el MPP, la vertiente artiguista, y algún sector se pronunció en la otra dirección, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista, que también de alguna manera acompañaría y plantea la necesidad de buscar acuerdos. El tema es que si hoy vamos a una búsqueda de consenso en el frente, realmente buscar acuerdos, quienes nos hemos pronunciado, estaríamos más cerca de un acuerdo por el no que por el sí, en primer lugar. Sin embargo, yo creo que acá no estamos discutiendo ni un tema de principios, ni un tema de la visión sobre la ley, sino que estamos discutiendo simplemente el camino. Entonces es un tema conceptual y táctico, y por lo tanto a mí no me generaría ningún escozor que el Frente Amplio escogiera el camino de la libertad de acción, porque quizá le haría daño al Frente forzar una decisión única cuando tenemos sectores importantes que se han pronunciado en las dos direcciones. Senador Mario Vergara, líder de Fuerza Renovadora, en convocatoria serenista a progresistas, ahora precandidato a la presidencia de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El agradecido soy yo, siempre a las órdenes.